Bueno, entonces, dale. Ahí está. Bien. Bueno, el problema de números 45 nos dice entonces, se depositaron 42.082 pesos en dos partes, se sabe que se retiró 30.000 pesos de una cuenta cuyo depósito fue parte del capital mencionado durante dos bimestres. Además, se retiraron 20.000 pesos de otra cuenta cuyo depósito fue de 5 meses derivado de la otra parte del capital mencionado inicialmente. Nos pide el problema calcular la tasa de interés mensual de la operación. Entonces, lo primero que hacemos es anotar los datos que nos da el problema, ¿sí? Nosotros sabemos que esos 42.082 pesos es lo que se depositó en dos partes. Entonces, sabemos que se retiraron 30.000 pesos, ¿sí? Que eran del primer depósito durante dos bimestres, los otros 20.000 pesos que pertenecen a un capital que, o sea, esos 20.000 pesos fueron originados por un capital que se depositó durante 5 meses. Es decir, que estos 30.000 y estos 20.000 pesos que se retiraron son montos, ¿sí? Y la suma de 42.082 pesos es lo que se obtiene de hacer justamente la suma del capital 1 más el capital 2, que son los capitales que originaron los 30.000 pesos y los 20.000 pesos. Bien, luego, ¿sí? Vamos a partir de la fórmula de monto con interés compuesto, ¿sí? Hay que reemplazar en esta fórmula los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, 30.000 pesos, ¿sí? Era el monto, ¿sí? Yo ya acá lo coloqué ya despejado, ¿sí? Entonces, obtuve que el capital 1, ¿sí? Es igual a 30.000 pesos por 1 más I, que no sabemos cuál es la tasa, elevado a la menos 4, ¿sí? ¿Por qué a la menos 4? Porque estuvo depositado durante 2 bimestres, y como yo quiero obtener una tasa mensual, ya lo trabajo directamente en meses. Entonces me pregunté, ¿cuántos meses entran en 2 bimestres? ¿Sí? Y 4 meses. Por eso quedó elevado a la menos 4. Luego, el capital 2 se obtiene de el monto que era 20.000 pesos por 1 más I elevado a la menos 5. ¿Sí? Entonces acá yo ya despejé la fórmula de monto y quedó el capital 1, o sea, despejé capital 1 y despejé capital 2. Ahora, esta es una estrategia muy útil también, que la van a utilizar en varios problemas para poder resolver, que es la suma de miembro a miembro. ¿Sí? Sumar miembro a miembro es una estrategia también muy útil que la van a ver o la van a citar en varios problemas. Entonces, nosotros sabemos, por parte del problema, que el capital 1 más el capital 2 nos va a dar como resultado 42.082 pesos. Y en el segundo miembro nos va a quedar la suma de 30.000 por 1 más I elevado a la menos 4 más 20.000 por 1 más I elevado a la menos 5. ¿Sí? Entonces sumé miembro a miembro. Luego, ¿qué hago? En el paso de abajo, ¿sí? Acumulo, si junto todo en un solo miembro, que sería en este caso en el segundo miembro, y lo igualo a 0. ¿Sí? Justamente, ¿por qué? Porque estoy queriendo aplicar el método de Newton-Raphson, que es para buscar la aproximación de raíces. Entonces, al igualarlo a 0, ya estoy queriendo encontrar las raíces. A continuación, lo que voy a hacer, ¿sí? Volví a copiar en el primer renglón lo que me había quedado de la diapositiva anterior, y como esto es bastante complejo de resolverlo tal cual, así como está, voy a hacer una sustitución de variables. ¿Sí? Voy Disculpe, a decir que, disculpe, profe, hay sí, una compañera que está esperando que la acepte. Bueno, no tengo en lista, a ver. bien, Yo no la veo en lista, ¿eh? Ah, bueno, ahí les digo, a ver. bien. Ah, espera un poquito. Espera un poquito. Entonces, sí, Sí, seguimos, Guadam. Guadam, la demostración la voy a hacer al sí, final después. En un video aparte, digamos. bueno, Dale. bueno, bueno. Bien, entonces, como se nos va a complicar resolver tal cual está en el primer renglón, lo que vamos a hacer es una sustitución de variables para facilitar la resolución. Entonces, esta sustitución vamos a decir que x, ¿sí? Es igual a 1 más y, o que 1 más y es igual a x. Bien, entonces, ¿sí?
en el renglón de abajo voy a tener la función, ¿sí? Ya reemplazada en los paréntesis por x. Donde estaba 1 más y, reemplacé por x. Entonces me quedó todo en función de x. Pero para aplicar el método de Newton-Raphson necesito la función y necesito su derivada también, ¿sí? Como lo vieron en el video que mandó el profe. Entonces, busco la derivada de la función que tengo arriba. Entonces, me quedó la derivada menos 120.000 por x elevado a la menos 5, menos 100.000 por x elevado a la menos 6, y el término independiente, como es una constante, se anula, ¿sí? La derivada me queda 0. Bien, a continuación, tenemos la fórmula, ¿sí?, del método de Newton-Raphson. Xn siempre va a ser, como vieron en el video también que mandó el profe, una mejor aproximación a la raíz. Siempre se puede hacer una mejor aproximación de la anterior. Entonces, Xn va a ser esa mejor aproximación. Y Xn menos 1, X sub n menos 1, perdón, va a ser la primer raíz que encontramos. La aproximación a la raíz que encontramos primero. Entonces, después, esa primera aproximación tenemos que reemplazarla en la función original y también en su derivada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, igual, sí. Bien. Luego, ¿sí?, para poder empezar, este método de Newton-Raphson se puede empezar a partir de un valor arbitrario, ¿sí? Pero voy a empezar asumiendo que la tasa de interés es del 0%, ¿sí? Es decir, que I va a ser igual a 0. Es decir, que no va a haber interés. Por lo tanto, X sub 0 me va a quedar 1, ¿sí? Porque recuerdan que era 1, X es igual a 1 más I. Y como ese I vale 0, entonces me queda 1 directamente. Entonces ya encontré ese valor arbitrario, que será mi X sub 0, mi primera aproximación. Entonces, utilizando la fórmula, voy a reemplazar X sub n, la voy a reemplazar por X sub 1 ahora, ¿sí? Y X sub n menos 1, ¿sí?, va a ser mi X sub 0. Entonces la voy a reemplazar por 1. Y luego voy a reemplazar en la función original, donde están las X, por 1, y en la derivada también, donde están las X, reemplazo por 1. ¿Sí? Entonces, partiendo de X sub 0, que me dio 1, reemplazo en la fórmula de Newton-Raphson para poder encontrar una mejor aproximación, que va a ser X sub 1. Luego resuelvo, ¿sí? Cuando reemplazo 1 en la función original, obtengo 7.918, y en la derivada, cuando reemplazo por 1, en las X, obtengo menos 220.000. Si resuelvo las operaciones, llego a que X1 es igual a 1,03599. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el valor de X sub 0, que es 1, y tenemos el valor de X sub 1. Ya tenemos dos aproximaciones, que las anoté también acá en un costadito. Lo mismo vamos a seguir buscando una o dos aproximaciones más. Entonces hacemos X sub 2. En este caso, ¿sí?, en la fórmula donde teníamos a X sub n menos 1, reemplazamos por lo que nos dio X sub 1, que es 1,03599. Y este valor de X sub 1 lo reemplazamos también en la función original y en su derivada, ¿sí? Y obtenemos los valores que están entre paréntesis. Cuando reemplazamos X sub 1 en la función original, obtenemos 720,636519, ¿sí? Y cuando reemplazamos X sub 1 en la derivada, obtenemos menos 187.969,7034. Si resolvemos todas estas operaciones, ¿sí?, obtenemos que X2 es 1,03982. Nuevamente, para buscar una mejor aproximación, hacemos X sub 3, ¿sí? Y es el mismo procedimiento. Reemplazamos X sub 2 en la fórmula de Newton-Raphson
en su función original y en la derivada, y obtenemos que x sub 3 es 1,0402. ¿Sí? Bien. A continuación, ya tenemos esta x sub 3. ¿Qué pasa? Podemos armar un sistema y si nosotros decimos que x inicialmente era igual a 1 más i, ahora puedo quedarme con el valor de x sub 3 igual a 1,04 y armo un sistema. ¿Sí? Entonces, igualo las x y de ahí despejo el valor de i. ¿Sí? Entonces me va a quedar que i es igual a 0,0402. ¿Sí? Podemos decir entonces que la respuesta es que la tasa de interés que estamos buscando es del 4% mensual. ¿Se entendió? Si te hago una Sí. pregunta, Sí, sí. Sí. te hago una pregunta. ¿Dónde elegís hacer el corte, digamos, de hasta dónde llego buscando los X sub 1, 2? ¿Cuándo digo acá paro y ya puedo hacer el sistema? Generalmente, con que encontremos x sub 2 o x sub 3, se ven las aproximaciones, ¿sí? Igual, una forma por ahí más segura de hacerlo es, si vos llegaste, por ejemplo, hasta x sub 2, ¿sí? Y si Sí. reemplazás el valor de x sub 2 en la función original y te da un número muy cercano a 0 o incluso 0, es una aproximación muy buena. Ah, ¿Se explica? O sea, ¿me explico lo que quiero decir? sí, 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 sí. Si vos llegas hasta Claro, x sub 2 estamos o hablando de si nosotros raíces, por eso. claro, exactamente. Como estamos hablando de raíces, nos tiene que dar un Lo más número o cerca del 0 cero o muy posible. cerca. Exactamente, A ver, exactamente. Guada, igual, Sí. Yo, si podés volver, no sé si podés, si se te complica volver. Con el dedo, así arrastrarlo para atrás, así. Ahí está, a ver. ¿Hasta acá? ¿O hasta No. dónde vuelvo? De nuevo, seguí volviendo. Ahí. Oh, A bueno, ver, me puse. ahora avanza. Ahí, Ahí. ahí. Nosotros buscamos igualar todo este choclo a 0. ¿O no? Sí. Nosotros dijimos que todo ese choclo es igualado a 0. Por lo tanto, cuando yo reemplazo, si querés usar la otra, la del cambio de variable, la siguiente diapositiva, Guada. Ahí. Ahí está. Cuando yo tengo f de x y yo encuentro que x es igual a 1,040 y no sé cuánto, y reemplazo por el valor de x, aquí en el, no, En el no se va a segundo ver quizás, renglón. pero acá en la parte del f de x, si lo reemplazo por eso y me da un número cercano a 0, yo qué sé, con 50 centavos de error es un golazo, ¿o no? Un peso de Claro. error es muy poco. ¿Se entiende o no? ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí. Sí, la aproximación es muy grande. Claro, es buena la aproximación, es muy buena la aproximación, entonces listo. Ya terminamos la cuestión. ¿Se entendió? ¿Cuándo cortar? Sí. Bien. Déjame de compartir, Guada, por favor. Sí, ¿Ya cómo estamos, no. no? Ahí. Sí, sí, ya era el final. A ver, dejar de compartir. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, la idea entonces, como dijo Guadalupe, es el tema de ver cuándo, a veces con la segunda aproximación ya me estoy quedando bien, ¿no? ¿Para qué complicarse tanto con los números si ya lo puedo cerrar antes? Bien, nosotros lo que vamos a ver ahora es un poquito el tema de la demostración de la fórmula, o bueno, la deducción de la fórmula del método de Newton-Raphson. ¿Está bien? Digamos, ¿la idea cuál es? Seguramente habrán visto el video o no lo vieron, que hice una explicación con GeoGebra, ¿lo vieron? Sí. Bueno, Sí, sí. es eso. La deducción de la fórmula es, si vieron el video que hice en GeoGebra, es simplemente generalizar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, empezamos bien. Entonces continuamos un poco con el método de Newton.
con la deducción, como les dije, de la fórmula. ¿Cómo sería entonces? Bueno, yo tengo un gráfico que es un poquito más chico. ¿Se ve igual, no? ¿Se ve bien? Sí, sí. Está de más decir que cuestiones didácticas las dejamos de lado, no estoy usando reglas ni nada por el estilo. No, a mano alzada y listo. Esto no... sí queda grabado. Bueno, no importa. Estamos bien, entonces. Sumamos, tenemos X e Y. Una curva. Acá tendríamos X sub R. ¿Se ubican? Bien, ahí estaría entonces la raíz, ¿o no? Me ubico en un valor X sub 0 arbitrario. X sub 0 arbitrario. Que evidentemente voy a tener un f de x0. ¿No? Bien. Ese x0 arbitrario ya dijimos, en el caso particular de matemática financiera pasaba por asumir de que el I iba a ser 0, como dijo Aguada, ¿no? Que íbamos a partir de la idea de una tasa de interés del 0%, como que no me aplicaron interés. Y eso va a hacer que entonces el punto de partida es 1. ¿Pero por qué? Porque yo había dicho inicialmente que X era igual a 1 más I. ¿Está bien? Si yo asumo que la tasa es del 0, me queda que X es igual a 1. ¿Entendido? Bien. Entonces, ¿cómo sería entonces la cuestión? Después la musiquita de fondo. ¿Yo qué tenía que hacer ahí? Aproximarme con rectas ¿qué? Tangentes. Con recta tangente. ¿A quién? A la curva. A la curva. ¿En qué punto en este caso? ¿Con coordenadas cuánto? En el punto f de x sub 0, x sub 0. Muy bien. X0, f de x0. X0. Bien, entonces. ¿Y aquí tendría quién? Una raíz próxima. ¿Y quién sería? Si este es x sub 0, ¿quién sería? X sub 1. X sub 1. Muy bien, X el sub 1. siguiente, la siguiente aproximación. X sub 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este punto acá, ¿qué coordenadas tiene? X1, 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 0. Muy bien, X1, 0. Bien, 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 perfecto. Este punto aquí tiene coordenadas X sub 1, 0. Bien, entonces, vamos a partir de la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cuál era la ecuación de la recta que pasa por un punto? Si lo decimos así en memoria, ¿cómo era? Y menos I0 era igual a A por X menos X0. ¿Se acuerdan o no? Sí. 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 ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sería aquí? Si lo hago la traducción, ¿qué sería? F de X es igual a ¿quién? A F de I0 es F de X0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Este punto acá. Menos I sub 0, que sería F de X0. Bien. Por A. A es la pendiente. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La derivada. La derivada de F evaluado en X0. Sí. La derivada F y esta curva. La derivada de F evaluado en X0. Evaluado en X0. Sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual?
A F de X A F' derivada, de X0. evaluada. Claro. ¿Estamos de acuerdo o no? F' de X0. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de F evaluado en el punto X sub 0 F de X0. Pero por eso es F' de X0. ¿Está bien? Eso me va a dar la pendiente de la recta tangente a esta curva. Bien. Por X menos X0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, yo quisiera saber, o lo evalúo estratégicamente, ¿en dónde? En este punto. Porque yo lo que quiero saber es X sub 1, ¿o no? Si yo parto de X0, ¿qué es lo que quiero encontrar yo después? La próxima aproximación. Claro. Por lo tanto, quiero encontrar ¿quién? ¿El valor de quién? De X1. Y para encontrar el valor de X1, ¿qué es lo que hago? En la ecuación de la recta tangente a la curva F evaluada en X sub 0, es decir, evaluada la tangente, ¿no? Y el punto, en realidad sí, está bien, acá, porque es en este punto evaluada o mejor dicho, la ecuación de la recta tangente a la curva F en el punto X sub 0 F de X0, que ya sabemos que la pendiente de F' de X0, lo evalúo ¿en dónde? En el punto de la raíz, que sería X sub 1, 0. Entonces, esto sería mi X y esto sería mi Y. ¿O no? Entonces, mi F de X0, ¿cuánto va a valer? 0. Menos F de X0. F' de X0 por... ¿Y X cuánto va a valer? X1. X sub 1. Sí. Recuerden, a ver, yo tengo la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. ¿La ecuación cuál es? Esta, F de X menos F de X0 igual a F' de X0 por X menos X0. Si quieren lo despejo en función de F de X, como ustedes quieran, no hay problema. Pero digo, ahora lo que hago es, ¿cuánto vale, se entiende, no? Evaluar la recta en la intersección con el eje X. Por lo tanto, ¿qué coordenadas tiene? X1 para X y 0 para Y. ¿Estamos o no estamos? Porque veo como que ahí estamos patinando. Bien, entonces, X, ¿cuánto va a valer entonces? X1. X1. X sub 1. Y menos X sub 1, perdón. Y X sub 0, X sub 0. Entonces, ahora sí, yo quiero despejar la próxima raíz. La próxima aproximación, mejor dicho. Entonces tengo que despejar ¿quién? X sub 1. Entonces, ¿a qué me va a quedar acá? Menos F de X0 sobre F' de X0, asumiendo obviamente que F' de X0 tiene que ser ¿qué? Distinto de 0. Distinto de 0, obviamente. Entonces, acá me queda X1 menos X0, por lo tanto me queda que X1, ¿a qué va a ser igual? A X0 menos F de X0 o X sub 0 sobre F' de X sub 0. Si yo quiero encontrar la segunda aproximación, no va a ser otra cosa que X sub 2, ¿a qué va a ser igual? A X sub 1 menos F de X sub 1 sobre F' de X sub 1 y así sucesivamente. ¿Entendido? Sí. Bien. Porque bueno, si yo quiero encontrar X sub 2, ¿qué tendría que hacer? Subir aquí, encontrar la recta tangente, acá encontraría X sub 2 y la misma historia. Se repite todo. ¿Qué me va a quedar? X sub 2 igual, como les dije. ¿Entendido? Ese sería el porqué de la fórmula. Porque también es importante a esta altura del partido preguntarnos por qué. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que sucede? Y como les decía, entonces, con el GeoGebra tienen la explicación evaluando en diversos valores e ir viendo cómo me voy aproximando a ese X sub R
¿no? Que estaba aquí, cómo me voy acercando, utilizando, bueno, en ese caso, valores específicos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe. hasta ahí llegamos porque nos quedan 3 minutos, así que hasta ahí estamos.